Era un día cualquiera en un campamento romano. No había batalla en el horizonte, no había trompetas llamando a la marcha, solo el silencio del descanso. El ejército más disciplinado de la antigüedad también tenía que esperar, y en esas horas libres los legionarios buscaban cómo llenar el tiempo. No era solo ocio, era supervivencia de la mente, porque un soldado aburrido podía volverse un soldado peligroso. Y en Vindolanda, en el norte de Britania, los arqueólogos han encontrado las huellas de esos ratos de humanidad que el acero no podía ocultar. Polibio nos dice que los legionarios tenían una rutina rígida, un entrenamiento constante, pero incluso dentro de esa disciplina había huecos para el descanso. ¿Qué hacían? Algunos escribían cartas que aún hoy podemos leer. En Vindolanda se descubrieron tablillas de madera con tinta donde un soldado pedía más calcetines, sandalias y ropa interior. Ese simple detalle nos recuerda que el tiempo libre no era un lujo para el legionario, sino un momento para pensar en casa, en lo que le faltaba, en lo que anhelaba. Otros se entretenían con juegos. Los dados eran un pasatiempo favorito, piezas pequeñas de hueso o marfil que han aparecido en excavaciones. Jugaban por diversión, a veces por dinero, aunque estaba prohibido apostar demasiado. Imagina las risas, las discusiones, el sonido del cubilete golpeando la mesa, y ese instante en que la vida dejaba de ser lanza y escudo para ser suerte y azar. Tácito nos cuenta que los soldados también pasaban tiempo entrenando, incluso cuando no había campaña, porque la disciplina no se relajaba del todo. Algunos practicaban con armas de madera, otros cuidaban sus equipos, pero en los huecos de esa rutina también estaba el descanso. Conversaciones alrededor del fuego, canciones que se perdieron en el tiempo, chistes de cuartel que nunca llegaron a escribirse. La arqueología nos muestra que dentro de los campamentos había pequeños espacios de mercado. Mercaderes entraban para vender vino, aceite, frutas secas, objetos de lujo. Un legionario con unas pocas monedas podía gastar su paga en un sorbo de vino importado de Hispania o en una prenda más cómoda. El tiempo libre también era consumo, también era escapar por un momento del rigor del ejército. Había quienes dedicaban sus horas a escribir y leer. No todos sabían hacerlo, pero más de los que se cree eran alfabetizados. Las tablillas de Vindolanda prueban que había circulación de mensajes y que la escritura era parte de la vida diaria. Imagina a un legionario doblado sobre la mesa, con la luz de una lámpara de aceite, escribiendo unas líneas para su familia en la Galia o en Italia, contándole que el clima en Britania era insoportable, que llovía demasiado, que el barro lo cubría todo. Y claro, también estaba la religión. En los ratos libres, muchos soldados acudían a pequeños altares dentro del campamento. Había dioses para todo: Júpiter para la victoria, Marte para la guerra, pero también deidades locales que adoptaban cuando servían lejos de Roma. Algunos incluso consultaban a adivinos o jugaban a interpretar augurios con las tiradas de dados. El tiempo libre no era solo descanso, era también espiritualidad, un intento de encontrar sentido en medio de la incertidumbre. La vida cotidiana incluía relaciones personales. Dentro de los campamentos, aunque la ley lo prohibía, muchos soldados tenían esposas e hijos. En Vindolanda se han encontrado evidencias de mujeres y niños viviendo cerca de las murallas. En los ratos libres, los legionarios compartían con ellos algo que la burocracia romana no reconocía, pero que la realidad imponía: un momento de ternura en un lugar pensado para la guerra. La música también formaba parte del ocio. Algunos tocaban instrumentos simples como flautas o tambores, usados en el entrenamiento pero también en celebraciones. La canción servía para aliviar la nostalgia, para crear un ambiente que recordara a la vida civil, porque el campamento con sus tiendas y barracones podía parecer una ciudad, pero siempre era un recordatorio de que estaban lejos de casa. No faltaban las riñas, las competiciones físicas, el demostrar quién era más fuerte o más rápido. El tiempo libre también era un espacio de rivalidad, una manera de mantener el espíritu combativo vivo. Se organizaban pequeñas luchas, carreras dentro del campamento, demostraciones de destreza. Ese impulso por competir era tan romano como la propia guerra. Lo fascinante es que todo esto no son solo hipótesis. Las cartas de Vindolanda, los dados, las piezas de tablero, los restos de zapatos y calcetines pedidos por soldados reales nos cuentan una historia tangible. Nos muestran que los legionarios, esos hombres que conquistaron medio mundo, también tenían momentos de aburrimiento, de juego, de afecto. Imagina la escena: un grupo alrededor de una mesa improvisada lanzando dados, otro grupo escribiendo cartas mientras un tercero limpia su espada, más allá unos niños corriendo entre los barracones y un mercader ofreciendo vino a cambio de unas pocas monedas.
Eso también era Roma, eso también era la vida militar. Y al final del día, cuando caía la noche y se cerraban las puertas del campamento, el legionario se tendía sobre su lecho simple, pensando en la siguiente guardia, en la próxima marcha, pero también en esa carta que recibiría dentro de meses, en ese dado que le dio suerte, en ese instante de risa que le recordó que seguía siendo humano. Porque incluso el ejército más disciplinado de la historia necesitaba sus ratos de ocio, de respiro, de vida. La historia militar suele hablar de batallas, de victorias y derrotas, pero el verdadero latido de un ejército también está en esos detalles. En la carta que pide calcetines, en el dado de hueso, en la broma contada al calor del fuego. Gracias a las fuentes como Polibio, Tácito y los hallazgos de Vindolanda, podemos escuchar esas voces olvidadas. Voces que nos dicen que los legionarios romanos, en su tiempo libre, eran hombres como nosotros.